soy el coach Juan Carlos Maya y quiero darte la bienvenida a este podcast, el cual ha sido diseñado con 3 objetivos fundamentales para tu crecimiento personal, para que puedas desarrollar tus habilidades y competencias en el liderazgo y seas capaz de construir equipos de alto rendimiento. Pero antes, y si tú me lo permites, quiero platicarte un poquito de mi trayectoria, para que puedas tomar la decisión y me permitas acompañarte en este proceso. Tengo más de 30 años como un líder apasionado construyendo equipos de alto rendimiento. He tenido la oportunidad de ser entrenador en jefe y director general de equipos estudiantiles y profesionales de fútbol americano. Actualmente soy consultor, asesor y coach de grandes empresas. También soy coach personal de CEOs, empresarios, ejecutivos y entrenadores profesionales, así como jugadores profesionales. Como puedes darte cuenta, he tenido la oportunidad de capacitar a miles de líderes en todos los contextos, desde el ámbito estudiantil hasta el ámbito corporativo, pasando por los deportivos. Y hoy estoy convencido de que tú puedes ser la próxima historia digna de contarse, siempre y cuando tú te decidas, pero sobre todo, te decidas a disfrutar el largo camino del liderazgo. Bienvenidos a Liderazgo para Líderes. Hoy tenemos el tema de 7 pasos esenciales del líder que hoy todos necesitamos. Pero antes de iniciar, quiero platicarte, estamos en nuestro capítulo número 3. Hemos hablado ya de lo que... hemos hablado de 2 temas muy importantes en las pasadas 2 emisiones. Uno de ellos, las 10 palabras claves que cualquier líder o empresa necesita tener presentes para no caer en crisis y para salir adelante. Y también hablamos de las 5 cosas que nadie te dice por qué es necesario estudiar y aprender liderazgo. El día de hoy vamos a hablar, como bien te decía, de los 7 pasos esenciales del líder que hoy todos necesitamos. Y estos 7 pasos son una forma en la que yo veo el liderazgo, una forma en la que con mi experiencia me he dado cuenta de qué es lo que necesitan estos líderes o qué es lo que necesitamos como líderes para saber que estamos en el camino correcto, sobre todo, que eso es lo principal. Y creo que te va a dar una oportunidad que puedas mirar hacia el horizonte y saber que cada paso que vas dando es el correcto. Yo creo que te va a ayudar mucho. La verdad que pues ya quiero empezar porque estoy muy entusiasmado y estoy mucho más entusiasmado por recibir todos sus comentarios. Me da mucho gusto ver cómo va creciendo la comunidad. Te sigo agradeciendo y te voy a agradecer más que compartas, porque creo que todo este aprendizaje le va a ayudar a mucha gente a cortar el camino del liderazgo, a que le vean el valor y que empiecen a transformar cada uno de ellos su mundo, su contexto en el cual se desarrolla. Y de esta manera podemos impactar y cada vez ser más y más y más, porque como tú le has visto o has visto el valor que tiene todo este contenido y sobre todo cómo lo puedes llevar a la práctica y cómo te puede ayudar a mejorar tus resultados. Pues bueno, sé que todo el mundo quiere que cada vez le entremos más y más de lleno a la parte de liderazgo. Pues hoy vamos a entrar de lleno a liderazgo con estos 7 pasos esenciales del líder que hoy todos necesitamos. Bueno, pues voy a mencionarte, como bien te lo decía, son 7 pasos que yo considero importantes. No quiere decir que sean los únicos ni que es una verdad absoluta, pero es lo que yo puedo plasmar con mi experiencia a manera de poderte ayudar a tomar el rumbo adecuado. Bueno, pues voy a empezar con el número 1. El número 1 dice, lo primero que tenemos que comprender, ¿qué es el liderazgo? Antes de cualquier cosa, debemos de comprender qué es el liderazgo. Si nosotros lo comprendemos, créeme que después de comprenderlo, poderlo asimilar y poder trabajar a favor de, va a ser más sencillo. Pero no podemos hablar de un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto paso si no tenemos plenamente entendido qué significa ser líder. ¿Qué es el liderazgo? Yo sé que si tú googleas o entras al diccionario, vas a encontrar miles de definiciones de liderazgo, miles. Yo he escogido algunas que nos pueden dar una idea y sobre todo una idea que yo he comprado y plasmo y trato de inculcar a cualquier lado donde llego a capacitar líderes. Que empecemos por el principio. ¿Qué es el liderazgo? Y voy a hablar de algunas definiciones. Voy a empezar con la primera. A ver qué te parece. Dice, el liderazgo es la actitud que mueve a la iniciativa de un individuo para cambiar el estado de las cosas que deben de ser cambiadas. Anónimo.
Mira qué interesante está esta definición. El liderazgo tiene que ver con una actitud que va a mover nuestra propia iniciativa para cambiar el estado de las cosas que deben de ser cambiadas. Me parece una definición muy interesante de todas esas grandes definiciones que hay, pero poco a poco le voy a dar forma con las definiciones como lo vamos platicando. Hay definiciones, por ejemplo, una de un expresidente de Estados Unidos, Eisenhower, que esta definición definitivamente a mí me encanta y probablemente es una de las dos que más utilizo. Este señor, con toda la sabiduría, cuando tuvo la oportunidad de expresar qué era el liderazgo para él lo dijo de una manera tan sencilla pero tan compleja que lo decía todo. Y lo decía de la siguiente manera: el liderazgo es el arte de hacer que las personas hagan lo que yo quiero hacer, pero porque ellos lo quieren hacer. Te la repito. El liderazgo es el arte de hacer que las personas hagan lo que yo quiero hacer, pero porque ellos lo quieren hacer. Esto es maravilloso. Maravilloso. Porque imagínate tú en tu grupo de trabajo, ya sea empresarial o deportivo, imagínate que todos tus colaboradores, toda tu gente o todos tus jugadores hacen las cosas porque lo quieren hacer. Y no lo hacen nada más porque lo tengan que hacer o porque tú lo digas o el jefe lo diga, sino que lo hagan las cosas porque lo quieren hacer. Esto se vuelve determinante porque más adelante voy a hablar de ese tema, porque las emociones son impresionantes. Y en esta definición involucra muchísimas cosas de lo que hoy puedo considerar uno de los mejores tipos de liderazgo, teorías de liderazgo, que es el liderazgo emocional. Porque en esta definición tiene que ver mucho con la parte emocional. ¿Sí? El emocional de todo mundo, tanto del líder como de los colaboradores, ¿no? Pero me voy a ir, antes de entrar en un tema, sigo hablando, definiendo qué es el liderazgo. Me voy a ir en otra de mis favoritas definiciones. Y es una definición de nada más ni nada menos que del señor John C. Maxwell, considerado el gurú del liderazgo en estas épocas modernas, donde dice: el liderazgo es influencia, ni nada más ni nada menos. Así de sencillo, el liderazgo es influencia. Y si te das cuenta, tiene que ver mucho con las otras definiciones que te he mencionado. Fíjate, solamente debemos de pensar qué significa tener influencia. Yo tengo la oportunidad de ir a empresas, corporativos, y me encuentro que los dueños o los directores muchas veces piensan que ellos tienen liderazgo. Y piensan que tienen liderazgo porque tienen el puesto. Pero en el puesto no está implícito que tengas que ser el líder. El liderazgo se gana. Y se gana a través de las acciones del pasado. Entonces, hay que trabajar muchísimo para poder lograr tener influencia sobre las personas. Muchísimo. Y ahorita que hablamos de las personas, recuerdo lo que decía Napoleón de un líder, ¿no? Decía: un líder siempre va a ser un negociador de esperanza, ¿no? Porque vas a negociar con la esperanza de las personas para poder tener motivación para que ellos puedan realizar sus tareas. Y entonces, sin meternos en grandes definiciones ni cómo lo define la Real Academia Española acerca del liderazgo, pues a mí me encanta decirles: el liderazgo es influencia. Tenemos que ganar influencia. Pero déjame decirte algo. Piensa un poquito al revés las cosas. Tú no vas a seguir a alguien que no te hace sentir bien. Tú vas a seguir a alguien que te haga sentir bien. El cómo, ese es el arte del liderazgo, ¿sí? Pero de esta manera podemos definir el paso número 1, que es el liderazgo. Y el liderazgo es influencia. ¿Cuál es el siguiente paso esencial para el líder que hoy todos necesitamos? El segundo paso es: haz historia. Cuando tú llegas a una posición, tú tienes la oportunidad de construir o redactar una nueva historia. Tú vas a poder tener también la oportunidad de continuar una historia, modificarla, tener la sensibilidad de ver qué cosas hay que cambiar, tener la fortaleza, tener la visión, tener la motivación, tener la inspiración y poder generar esa resonancia hacia el grupo para ir por esos cambios. Pero esos cambios que estén enfocados en que las personas estén mejor. Es la oportunidad que tenemos. Y entonces, el liderazgo, siempre que me preguntan: ¿y qué es el liderazgo para ti, coach? Yo les digo: el liderazgo no es más que, es una forma de pensar. No se metan en grandes definiciones. Es una forma de pensar. Una forma de pensar que estoy para servir, que estoy para ayudar, y no que las personas están para servirme. Que ese es donde la mayoría de las personas lo consideran. Afortunadamente, cuando yo me atrevo a expresar estas palabras, te puedo decir que
que durante más de 30 años que he tenido la oportunidad de trabajar tanto equipos profesionales, equipos estudiantiles, deportivos, grandes empresas y corporativos, pues yo me doy cuenta como en todos lados o en la mayoría de los lados, más del 90%, solamente existen jefes. No existen líderes. No existen líderes porque estos jefes, no han comprendido el paso número 1 que es esencial, comprender qué es el liderazgo. El liderazgo, siempre he dicho, el liderazgo es una posición de servicio. Hoy los jefes construyen, como todos, un jefe y un líder, construyen historias. Algunos construyen unas historias de grandeza y de resultados extraordinarios. Y otros construyen historias de cómo llevan a una empresa a crisis, o cómo la llevan a la ruina, o cómo llevan un equipo deportivo con muchísimo talento, lo llevan a la ruina por ese liderazgo débil. El liderazgo débil es aquel que su forma de pensar siempre está basada en el ego, donde siempre está él primero y piensa que todos los demás son secundarios o están para servirte. El verdadero líder fuerte, el verdadero liderazgo que trasciende, que hace una historia extraordinaria, que estamos en el tema de la historia. El verdadero líder fuerte es aquel que siempre está pensando cómo hacer mejor a su gente, que siempre lo tiene presente. Primero la gente, primero yo. Hay líderes o jefes que solamente están pensando en el resultado. Un verdadero líder está preocupado por construir una historia y la construye a través de cómo genera una cultura. Un jefe también genera una cultura, pero las culturas son totalmente diferentes. Y en términos de equipos, te voy a decir que la cultura es la sangre de una organización. La cultura es la sangre de un equipo. Y tiene que ver con nuestros hábitos, cómo pensamos, cómo nos comunicamos, cómo generamos esas relaciones, cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo manejamos el estrés, cómo lo gestionamos. Todo eso es cultura y toda esa cultura siempre está diseñada de una o de otra forma, está diseñada por el jefe o por el líder. Y a través de eso es como construimos la historia. Y esto es muy fuerte y entraremos en un tema, yo sé que lo vamos a hablar en posteriores, les voy a enseñar cómo construir una cultura en una organización, pero nomás te voy a decir, la cultura es la sangre de los equipos, ¿sí? Esa cultura de ver cómo, en una parte, cómo se generan los conflictos, ¿no? En esto, imagínate quiero que pongas en contexto lo que te voy a decir. Imagínate tu grupo de trabajo o tu equipo deportivo, según sea el caso, donde el líder dice algo, y en cuanto se da la vuelta, se crea un conflicto y cómo se generan las conversaciones dentro de los grupos. Los grupos que están cohesionados son capaces de generar conversaciones constructivas y pueden entrar a discusión porque la discusión y estar en desacuerdo debe de ser muy válido. Además, es casi obligatorio crear un conflicto productivo, ¿no? Pero hay equipos que inmediatamente aprovechan cualquier oportunidad para explotar y volver un conflicto destructivo, ¿sí? Y se dice algo y buscan destruir y destruir y destruir. Eso es parte de la cultura, eso es parte de los hábitos y eso es parte de la responsabilidad de los líderes. El liderazgo es una gran responsabilidad y de eso precisamente habla nuestro punto número 3, ¿sí? El punto número 3 es, hazte responsable. Si algo resulta mal, es tu responsabilidad. Y te lo digo a ti, si eres empresario, director o eres entrenador, todo lo que suceda dentro de la organización es tu responsabilidad. Es más, me pongo la camiseta, es nuestra responsabilidad. Me pasa mucho tiempo porque pues, todos los días me toca trabajar con empresas y llego y trabajo con los directivos y los directivos lo primero que hacen siempre es señalar con el dedo las culpas, cuando interiormente, digo yo lo sé con la experiencia y todo esto, que un líder que no toma esa responsabilidad es un líder que está frito, es un líder que lleva a sus empresas a crisis, es un líder que siempre están en conflictos y brincan un conflicto, brincan una problemática y caen a otra problemática y todo esto tiene que ver con la forma de pensar del líder. Nosotros somos responsables. Si tú vas a tomar un puesto y lo primero que debes de pensar es que a partir de ese momento vas a ser responsable de los resultados de las personas. Y vas a ser responsable de los resultados del grupo. Y te tienes que hacer responsable de tus resultados. Es triste ver cómo en algunas empresas cuando algo sale mal, lo primero que hacen los directores es señalar con ese dedo culpables, ¿no? Y es triste porque te das cuenta cómo los culpan, cómo los despiden,
cuando la gran deficiencia está en el liderazgo, ¿no? He visto equipos deportivos con todo el talento del mundo y un líder que no se hace responsable, por decir algo, un jugador que no sabe cómo hacer algo dentro del campo y el entrenador lo primero que hace es pegar gritos y decir, no, ¿por qué no sabes? Te expliqué que no entiendes, ¿no? Y la gente que ha trabajado conmigo sabe lo que digo. Y la pregunta que les hago siempre, ¿y qué no has hecho bien para que él no haya entendido? ¿Qué no he hecho bien para que él no haga bien su trabajo? Porque esta manera de pensar siempre nos va a ayudar a crecer. Las personas que se hacen responsables de su vida, de sus acciones, de sus decisiones, tarde o temprano siempre les llegan los premios en la vida. Porque el día que cada uno de nosotros acepte la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestros resultados, empezaremos a caminar hacia la cima. Y esto aplica también para un liderazgo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacernos responsables y tenemos que mirar a las personas como si tuvieran una gran necesidad de que alguien los ayudara, porque nosotros cuando trabajamos con un grupo y el grupo apenas nos está conociendo, sin que nos diga, el grupo siempre va a tener de alguna manera 3 preguntas implícitas que sin decirlas las está pensando. Cuando te ven a ti como un nuevo líder, te preguntan, ¿te intereso? ¿Puedo confiar en ti? ¿Me puedes ayudar? Desgraciadamente no hay líderes o pocos líderes tienen la preparación para pensar esas 3 preguntas, para escucharlas, para analizarlas y sabérselas contestar de la mejor manera posible. Pero si las personas no se dan cuenta que para ti no son importantes, se acabó todo, ¿eh? Debemos de pensar que el liderazgo es como un edificio grandísimo, enorme, enorme. ¿Qué es lo que necesita? Cimientos. Y los cimientos de esa confianza que necesitamos, de esa influencia que necesitamos, y de esa confianza, para ganar la confianza, lo que necesitamos primero es que las personas se sientan importantes. Necesitamos hacerlas sentir importantes. Y esa es nuestra responsabilidad. Debemos aceptar que en el liderazgo lo esencial es que los líderes se hagan responsables y no busquen culpables. Porque en el momento que tú te haces responsable, te vas a convertir en un líder proactivo. Y si solamente eres una persona que no te hace responsable, te voy a decir cómo te das cuenta cuando un líder no se hace responsable, pues lo ves que solamente es reactivo. Va reaccionando como se van dando las cosas y va señalando con el dedo culpables. Y los 2 líderes tienen formas totalmente diferentes de ejercer su liderazgo y los 2 tienen resultados totalmente diferentes. Pero hay una cosa bien importante. Los 2 viven su día a día totalmente diferente. Porque cuando tú estás dando por la gente, es totalmente diferente la forma en que te sientes. Cuando tú no buscas culpables y te haces responsable y aceptas, sobre todo en esa parte cuando les digo que no buscas culpables, porque nosotros debemos, y es una parte fundamental de los equipos, nosotros debemos aceptar que debe de haber errores, porque si no la gente va a estar muy presionada y tensionada, que no va a intentar, no se va a gestar la creatividad, porque es tanta la presión que no se permite el error, porque el jefe inmediatamente explota sobre de ellos. Y entonces lo que está haciendo el jefe es coartar la creatividad. Y hoy una empresa que no tiene creatividad está pelas. Y en estos momentos de crisis, pues tiene una tendencia a desaparecer impresionantemente. Porque lo que hoy necesitamos precisamente es que los equipos sean creativos y cooperativos. Y con esto nos vamos a nuestro paso número 4. Ya hablamos de los 3 primeros pasos esenciales. El primero es saber lo que es el liderazgo. El segundo es hacer historia. El tercero es hacerse responsable. Y el 4 es explota la oportunidad. El liderazgo no es una posición. El liderazgo es una oportunidad. Una oportunidad para crecer. Una oportunidad para ayudar. Eso es el liderazgo. El liderazgo no es una posición. No te creas eso que mucha gente dice, cuando tenga tal posición voy a ser feliz, cuando tenga tal posición. Eso es una gran mentira. Porque si hablamos que el liderazgo es una forma de pensar, el liderazgo nunca va a ser una posición. Hablamos que el liderazgo es influencia. Hoy te puedo mencionar que más del 90% de las organizaciones, y hablo de todas, equipos deportivos, profesionales, empresariales, de los que ustedes quieran, más del 90%, en el más del 90%, el liderazgo no está en la cabeza, está en las partes de abajo. ¿Y qué me refiero con esto? Me refiero que la parte que el liderazgo no es la posición. Te voy a dar un ejemplo cómo lo observas. ¿Por qué esto lo observo?
No voy a decir el nombre de los equipos, observo los equipos, un equipo profesional de fútbol, trabajo con ellos, estoy viéndolos y está hablando el entrenador con ellos de una manera fuerte. El grupo está callado, sumiso, pero todos los jugadores de repente lanzan la mirada a uno en especial. Ese es el líder, es el que tiene influencia, es con el que probablemente ya se pusieron de acuerdo y están pensando, todo el grupo está viendo cómo reacciona él a lo que está diciendo en ese caso el entrenador. El verdadero liderazgo pocas veces está en la cabeza, pocas veces está en la posición. El liderazgo es influencia. ¿Cómo me gano la influencia de esto? Nosotros podemos mirar un poquito cuando hablamos, por ejemplo, de hacer historia, del punto número 2. Nosotros pensemos en los líderes históricos que conocemos todos. Un Gandhi, un Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta. Cualquier líder que se te venga que haya sido histórico. Y puede ser que alguien haya sido histórico solamente en tu contexto, pero hizo algo. Quiero decirte que todos ellos tienen una característica muy primordial. Un común denominador. Todos esos líderes históricos, todos tienen el común denominador que su causa, sus acciones y su forma de pensar nunca fue para beneficio de ellos. Siempre hicieron lo que hicieron por los demás. Obsérvalo. La verdadera conexión, por eso lo quiero mencionar, la verdadera conexión de un liderazgo es cuando las personas se conectan el por qué haces las cosas. Las personas pueden detectar fácilmente el por qué hace las cosas un jefe. El jefe hace las cosas para brillar él, ¿sí? Un verdadero líder, su por qué es totalmente diferente. Sus acciones están enfocadas en las personas. Y este tipo de personas, en cualquier organización, en cualquier equipo, hace que las cosas sean totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque un líder que hace historia, un líder que, como en este punto número 4, donde hablamos de explotar la oportunidad, un líder sabe que debe tratar a las personas por lo que pueden llegar a ser. Y después tiene que ayudarlas a convertirlas en lo que son capaces, como bien lo decía Gautier. Esto es muy importante. Cuando nosotros queremos ganar influencias y queremos sentir importante a las personas, queremos aprovechar esta oportunidad que nos da una posición. Nosotros debemos aprender a tratar a las personas por lo que pueden llegar a ser. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a ver en esta persona, voy a ver una expectativa que probablemente sea mucho más alta de la que tenga la misma persona de sí mismo. Y después me voy a enfocar a ayudarlo a convertirse en lo mejor que puede ser. Imagínate lo que significa esto en un equipo deportivo. Un entrenador que trate a un jugador como aquel jugador que puede ser el mejor del mundo y que después se lleve la tarea. ¿Después se lleve la tarea de qué? De ayudarlo a convertirse en ese jugador. Eso es un líder. Hoy si hablo en el aspecto deportivo, solamente veo entrenadores enfocados el 99.99 de pobreza en la estrategia. Y no se dan cuenta que la actitud de los seres humanos es mucho más poderosa que la estrategia. La actitud del grupo se desayuna a la estrategia. Entonces tenemos nosotros que aprovechar la oportunidad. Es una oportunidad, como te lo decía, de ayudar, ¿sí? De trascender. Y cuando tú das en la parte, fíjate, y no me voy a meter ahorita en esta parte porque esto es muy profundo este tema, pero les voy a decir algo. Por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que la gente que ha hecho más dinero a través de la historia, que ha sido, si consideramos el éxito, porque algunos lo consideran así, de volverse multimillonario, de repente se dan cuenta que tienen todo, dinero, casas, coches, todo, absolutamente todo, se dan cuenta que tienen un vacío? No es coincidencia que todos ellos después terminen buscando crear una fundación para ayudar. Porque cuando tú ayudas a alguien, mira, solamente quiero que observes esta imagen. Imagínate la última vez que tú ayudaste a alguien sinceramente y honestamente que te salió del corazón. Y que hiciste para esta persona algo extraordinario porque tenía esa gran necesidad en ese momento. Y fuiste tú quien le tendió la mano. Seguramente todos tenemos esa historia o ese paisaje de que alguna vez pasó en nuestra vida y así lo hicimos. Si tienes esa imagen, observa cómo hiciste sentir a la persona. Me imagino que le hiciste sentir bien. Pero ¿sabes qué? El que mejor se sintió con eso fuiste tú. ¿Y sabes por qué? La ciencia da una explicación a eso. Después de ver esa satisfacción, la forma de sentirse, es que el cerebro genera serotonina, que es la mejor hormona que puede tener el ser humano. Y es la hormona del liderazgo. Y esa hormona solamente la genera el cerebro y solamente está en el cuerpo humano cuando nosotros somos capaces de dar algo por los demás. Es cuando se segregan las mayores cantidades.
con otro tipo de acciones se segrega, pero con menores cantidades. Y esta es la mejor hormona posible, y es la hormona del liderazgo, como bien lo menciona Simon Sinek, ¿sí? Y hablando de Simon Sinek, porque me encanta pues lo que viene aportando para el liderazgo con todas sus investigaciones y su forma de pensar. Él bien menciona cómo dice que solo los grandes líderes motivan a la acción, ¿sí? Una acción que nos ayude a trascender, que nos ayude a lograr algo extraordinario, y solamente lo vamos a lograr, o solamente lo va a lograr un grupo cuando tienen un líder que los haga moverse de esa manera. Solo un gran líder, ¿no? Bueno, entonces en este momento ya llevamos 5 pasos esenciales de liderazgo, ¿no? Y los repito para que no tengamos la menor duda. El primero es comprender lo que significa liderazgo, el segundo es hacer historia, el tercero es hacerse responsable, el 4 es explotar la oportunidad, ¿sí? Y el 5, debes de comprender que el liderazgo es un proceso. El liderazgo no vas a ir a la esquina o al supermercado y vas a comprar liderazgo, o vas a escuchar un podcast del día de hoy, o vas a leer un libro y ya te convertiste en un líder. No, el liderazgo es un proceso. Y es un proceso, como bien lo mencionaba hace rato, pensando que es un edificio enorme, gigantesco, y tenemos que empezar, ¿por qué? Por poner el cimiento, la primera piedra, la segunda piedra, el primer muro, el primer castillo. El liderazgo es un proceso. Esa es la razón por la cual hay pocos líderes, porque no comprendemos que es un proceso. Hay técnicas hoy para construir un liderazgo, hay muchísimas. Y vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando en los podcasts. Recordemos que estamos en el número 3. Vamos a ir avanzando y les voy a ir aportando lo que he aprendido en la experiencia y lo que he aprendido de esos grandes maestros que me encanta estudiar, ¿sí? Vamos a aprender cómo lo vamos a conseguir, pero es importante que comprendas que es un proceso. Es un proceso que inicia con el paso número 1 que mencioné hoy, que es comprender que es el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo es influencia. Tenemos que ganar influencia para lograr cosas positivas, ¿sí? Entonces, empieza a construir tu influencia, empieza a construir tu equipo, empieza a construir tu historia, empieza a construir todas las cosas grandes que tú quieras lograr, empieza a construir ese cambio que necesitas, empieza a construirlo y respeta que es un proceso, ¿sí? Y es un proceso y es como un maratón. Se tiene que hacer paso a paso, ¿sí? Bueno, y el paso número 6 dice, serás evaluado por resultados. Nunca se te olvide, un líder necesita resultados y los resultados no los da la gente. Y entonces, ¿quién es más importante, el líder o la gente? Tenemos que gestar o construir realmente un egoísmo inteligente. Tenemos que hacer que las personas, nuestros colaboradores, nuestros jugadores estén lo mejor posible para que ellos puedan lograr estar en el mejor estado mental para ser lo mayormente productivos, para que generen los mejores resultados. Entre mejores resultados generen ellos, mejores resultados tendré yo como líder. Esto es importante. Nosotros siempre tenemos que hablar de resultados. Hay algo que aplico mucho cuando doy coaching, ¿sí? A veces les tengo que decir, bueno, a mí no me digas todo lo que puedes hacer, todo lo que eres capaz, todo lo que has aprendido, solo muéstrame resultados. Revisemos tus resultados. Pero antes de revisar tus resultados, acuérdate lo que te mencionaba en el punto número 3, ¿no? Hazte responsable. No seas de aquellos que utilizan el dedo para apuntar a culpables por los cuales tú no lograste el resultado. Si alguien no dio el resultado y darle excusa, yo recuerdo una historia importante. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los mejores entrenadores que han existido en el fútbol americano colegial. Porque sigue vivo. El coach Bobby Bowden. Recuerdo que en alguna ocasión él contaba una anécdota de que contrató para él el mejor coordinador defensivo, si no mal recuerdo, el mejor coordinador defensivo que existía en toda la Unión Americana, y pasó un año y los resultados no se dieron y se dieron algunas cosas y él decidió darlo de baja. Entonces el coach Bobby Bowden fue llamado por el rector de la Universidad de Florida State para preguntarle qué es lo que había pasado. Y recordemos que ahí, como dato, para que midemos la dimensión, hay entrenadores como el coach Bobby Bowden que tienen sueldos mucho mayores a los que tiene un rector en una universidad en Estados Unidos.
O sea, es un personaje impresionante. Yo llegué a ver un domingo, toda una tarde la televisión en Florida y todos los comerciales los hacía el coach Bobby Bowden, ¿no? Entonces, nada más para que dimensionemos el tipo de personalidad que tenía y el tipo de respeto que se ganaba por todas las personas. Entonces, bueno, lo llama el rector para preguntarle qué es lo que había pasado con tal entrenador. ¿Por qué? Y el coach Bobby Bowden le dijo, bueno, es que el coach cometió estos errores, esto y esto y esto. Y le dijo, ¿y no se suponía que usted lo debería de saber antes de contratarlo? ¿Y por qué no lo sabía? Y esta es una de las grandes lecciones. Recuerdo esa lección cuando hablaba con el coach o cuando lo puedes leer en alguno de sus libros. Él mencionaba eso y mencionaba esa parte de que nos tenemos que volver responsables. Tú cuando te vuelves de esta manera, te vuelves así responsable de esos resultados, porque eso es un resultado también. Las cosas cambian totalmente. Estar conscientes que siempre vamos a ser evaluados por resultados y que nosotros necesitamos mejorar nuestros resultados a través de ayudar y mejorar a las personas. Si eres un entrenador deportivo de un equipo profesional o algo, pues tú también eres evaluado por lo que hagan los jugadores dentro de la cancha. Y dentro de la cancha van a poder hacer lo mejor que puedan hacer ellos solamente si están en el estado mental ideal. Esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Y eso nos lleva al punto número 7, precisamente, que estamos hablando en este punto. El punto número 7 dice, tienes que ser emocionalmente inteligente. Hoy, el mejor modelo de liderazgo que existe es un líder emocional. El líder emocionalmente inteligente. Ese es, en mi opinión y en mi experiencia, el top del liderazgo. No te preocupes, ya entraremos en tema y hablaremos en algunos capítulos. Hablaremos del tema del liderazgo emocional y cómo se construye una persona, cómo construye su inteligencia emocional y etcétera, cómo se manejan las emociones en un equipo, cómo se manejan en uno mismo. Vamos a entrar en ese tema. Lo que hoy te quiero mencionar es que lo tengas muy presente, que el mejor liderazgo es un liderazgo donde el líder es altamente emocionalmente inteligente, ¿no? Quiero decirte nada más para un ejemplo y lo demuestran los estudios. Hay una empresa, iGroup, que se llama, que está en Boston, me parece. Ellos hacen algunos estudios y entonces por todos lados, hacen estudios en todo el mundo y ellos concluyen lo siguiente, ¿no? Dicen, hoy se contrata a los directores por su experiencia y conocimiento, pero se les despide por su falta de inteligencia emocional. Oye lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos jefes tuyos, cuántos directores y gerentes, empresarios que han llegado a cierto límite y de repente chocan con los resultados y de repente son despedidos? Primero, son contratados por su experiencia y su conocimiento, pero son despedidos por su falta de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene que ver muchas cosas, con el propio autoconocimiento, con la automotivación, con la gestión de sus emociones, con sus habilidades sociales, con muchas cosas que involucran la parte de ser emocionalmente inteligente. Y hoy un líder tiene que tener esa característica imprescindible si busca resultados extraordinarios. La gran ventaja que te puedo decir es que si yo te dijera en la primera parte que dejemos de ser un líder que solamente quiere hacerse llegar más y más y más conocimiento técnico de su área, que es su especialidad. Hoy el verdadero liderazgo se tiene que volver un experto del desarrollo humano. Ese es el líder que hoy necesitamos. Imagínate lo que estoy hablando. Imagínate que habláramos un líder, uno de nuestros políticos, de que tú quieras, político, diputado, senador, presidente, gobernador, que pensara de esta forma en estos 7 pasos esenciales. Imagínate que tuviéramos políticos, líderes que pensaran primero en la gente y después en ellos. Que todas sus decisiones fueran pensando en cómo podríamos ayudar y mejorar las condiciones de la sociedad y no en nuestros caprichos, porque eso es lo que sucede con los jefes. Hablo de todo, de cualquier estilo. Lo que quiero es que te des cuenta, que observes y puedas visualizar lo que representa tener estas 7 características, lo que puede representar para un país, lo que puede representar para tu empresa, lo que puede representar para tu equipo, pues lo que puede representar para tu familia. Porque cualquiera de estos puntos lo puedes aplicar en cualquiera de estos equipos. Imagínate que si hablamos, por ejemplo, los puntos 3 y 2, de hacerte responsable y de buscar construir una historia que valga la pena contarse, construir una gran historia en tu familia, una gran historia a través de tus hijos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos padres de familia que sean capaces de ser líderes. Necesitamos líderes en la sociedad. Necesitamos líderes en los equipos.
Hoy las empresas, si no trabajan en los liderazgos de sus mandos, van a tener la tendencia a desaparecer. En este mundo hipercompetitivo, necesitamos tener equipos hipercompetitivos y para ello necesitamos líderes capaces de construir ese tipo de equipos. Y en todos los equipos se gesta esta cuestión emocional que te estoy diciendo, porque siempre las emociones van a estar presentes cuando empezamos, cuando desarrollamos una acción y cuando la terminamos. Y ese será tema de otro capítulo, cuando hablemos de liderazgo emocional o equipos emocionalmente inteligentes. Tendremos mucho que platicar, pero espero que estos 7 puntos te hayan quedado perfectamente claros. Y hagamos un resumen de los 7 puntos. Vamos a puntualizarlos. El primero es comprender lo que significa el liderazgo. Segundo, haz historia. 3, hazte responsable. 4, explota la oportunidad. 5, comprende que el liderazgo es un proceso. 6, siempre serás evaluado por resultados. 7, conviértete en un líder emocionalmente inteligente. Y estos 7 son los 7 pasos que considero a través de mi experiencia en todo tipo de equipos, más de 30 años, los considero básicos para que puedas hacer la transición de un jefe hacia un líder y sobre todo un líder como el que hoy necesitamos. Un líder como el que hoy necesitamos para dirigir a un país, para dirigir una sociedad, para dirigir una empresa, para dirigir un equipo, para convertir ese equipo en un equipo de alto rendimiento. Un líder de estos son los que necesitamos en cada hogar. Y si nosotros invertimos en liderazgo, en tiempos de aprendizaje en el liderazgo, seguramente cambiaremos miles de historias y podremos cambiar una historia que se vuelve fundamental, la historia de nuestra propia vida. Porque un líder trasciende y donde estés tú, provoca que esto suceda. Pues muchas gracias, espero que te hayan gustado estos 7 pasos. Y antes de terminar, te vuelvo a recordar, te voy a agradecer muchísimo que me ayudes a compartir. Tenemos el canal en YouTube, puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar como el coach Juan Carlos Maya, y ahí ya tengo cientos de artículos escritos acerca del liderazgo, la familia y todo eso, donde puedes enriquecer todavía más estos temas que vamos hablando. Y estamos en Instagram también y de verdad busquemos compartir. Ayúdame a compartir. Si te está gustando, ayúdame a compartir. Me vas a ayudar mucho porque esa es mi labor, llegar a la mayor cantidad de personas, porque creo yo que a través de ayudar a las personas a mejorar su liderazgo voy a poder ayudarlas a que puedan mejorar sus resultados y de esta manera podamos cambiar toda nuestra sociedad para bien, para construir un mejor país y para construir muchísimas cosas mejores. Entonces, no se te olvide los 7 pasos esenciales para convertirte en el líder que hoy todos necesitamos. Y muchísimas gracias. Y nuevamente, provoca que las cosas sucedan. Nos vemos en el siguiente capítulo.